El hijo y la carga. Los meses siguientes transcurrieron lentamente, como si el tiempo se hubiera vuelto demasiado pesado para moverlo. La barriga de Lina crecía, pero el dolor en su pecho persistía. A veces soñaba con Daniel sentado a su lado, hablando de nombres, imaginando el primer día de clases, la primera sonrisa, pero al despertar solo veía la almohada vacía y el techo agrietado de un apartamento demasiado pequeño para albergar tantos recuerdos. El nacimiento tuvo lugar en un amanecer frío. Sola, Lina sentía las contracciones mientras el viento golpeaba las ventanas. El hospital público estaba lleno y las enfermeras corrían de un lado a otro. Sacó una mano de la nada, imaginando que era la de Daniel. Después de horas, el llanto de un niño llenó la habitación. Era un sonido potente, casi un grito de resistencia. Lo llamó Gabriel, el mensajero de Dios. En los ojos del bebé había una luz brillante, una mezcla de Daniel y la suya. Y en ese momento, Lina sintió que, a pesar del dolor, aún había una razón para seguir adelante. Los primeros años fueron una mezcla de agotamiento y ternura. Por las mañanas, Lina limpiaba pisos enteros de la empresa, y por las noches mecía a su hijo para que se durmiera con canciones en varios idiomas. Le hablaba en inglés, francés, árabe y español. Quería que el niño creciera sabiendo que el mundo era más grande que el sufrimiento, pero el destino parecía insistir en poner a prueba su fuerza. Cuando Gabriel cumplió 5 años, empezó a tener fuertes dolores de cabeza. A veces lloraba tan fuerte que perdía el conocimiento. El diagnóstico fue como una sentencia, un tumor benigno que presionaba una zona delicada del cerebro. Necesitaba una cirugía, una costosa, mucho más allá de lo que ella podía permitirse. Lina sintió que el suelo se le escapaba de nuevo. Era como si la vida le arrebatara hasta la última gota de esperanza. Aún así, no se detuvo. Durante el día, continuaba con su trabajo de limpieza. Por la noche, cuando Gabriel dormía, encendía la vieja computadora que le había regalado una vecina y daba clases de idiomas en línea a jóvenes desfavorecidos. Cobraba unas tarifas módicas y a veces daba clases gratis. Pero poco a poco ahorró suficiente dinero para pagar exámenes, medicamentos y quizás algún día una cirugía. Las noches eran largas. Le dolía el cuerpo, le temblaban las manos, pero el amor lo sostenía todo. Mientras daba clases de inglés a un estudiante de otro estado, Lina recordaba a su esposo y los sueños que habían compartido. A veces sonreía, a veces lloraba en silencio. En el trabajo nada cambiaba. La secretaria principal seguía tratándola con desprecio. Una vez, a Lina se le cayó un vaso en el pasillo y la mujer gritó: «Si ni siquiera puedes sostener un vaso, imagínate trabajando en algo serio». Lina se tragó su orgullo y se disculpó. Sabía que cualquier respuesta podría costarle el trabajo, y no podía permitírselo. Pero el destino tiene sus ironías. Una mañana, el director extranjero de la empresa visitó la sede central. Solo hablaba inglés y alemán, y nadie podía comunicarse correctamente. Cuando la secretaria intentó traducir, falló en palabras sencillas y expresiones confusas. Fue entonces cuando Lina corrigió discretamente una frase. El director se giró sorprendido. «Habla alemán», respondió con humildad. «Un poco, y también árabe, francés, ruso y japonés». El hombre se rió pensando que era una broma hasta que ella respondió a una pregunta en perfecto japonés. Se hizo el silencio en la sala. El rostro de la secretaria se quedó inexpresivo. El director le pidió a Lina que lo acompañara a la reunión y por primera vez entró en la sala con voz propia. La impecable traducción de Lina salvó otro acuerdo multimillonario. El director quedó impresionado y prometió recomendarla a la Junta Internacional. Pero días después, la secretaria difundió rumores de que Lina quería robarle el puesto.
y la oportunidad desapareció como todo lo que parecía bueno en su vida. Aún así, Lina no se rindió. Al regresar a casa miró a su hijo dormido y le susurró: «Mientras yo respire no te faltará de nada». El precio de la esperanza. El invierno llegó temprano ese año. Las calles de la ciudad parecían más frías que nunca, y el viento cortaba como un cuchillo. Lina caminó rápidamente hacia la parada del autobús. Su fino abrigo intentaba ocultar el cansancio acumulado de tantos viajes. Su cuerpo pedía descanso, pero su alma se negaba a detenerse. Gabriel había empezado a sentirse peor. Los dolores de cabeza se volvieron más frecuentes y violentos. A veces se despertaba gritando, rogándole a su madre que apagara el ruido dentro de su cabeza. Los médicos dijeron que el tumor estaba creciendo, lenta pero constantemente. Sin cirugía podría perder la vista o algo peor. Lina comenzó a vivir ahorrando cada centavo, sacó a su hijo del colegio privado y lo envió a uno público. Dejó de almorzar en el trabajo, tomando solo pan y café, y aumentó sus clases en línea. Ahora pasaba noches enteras dando clases, con los ojos ardiendo frente a la pantalla, los dedos entumecidos por el frío y el corazón encogido de miedo. Aún así, el dinero no era suficiente. La cirugía costó más de lo que podría haber ahorrado en años. Y con cada día que pasaba, Gabriel palidecía y se debilitaba. Una tarde, mientras limpiaba la sala de reuniones principal, escuchó una conversación entre dos ejecutivos. Hablaban de un traductor extranjero que cobraría una fortuna por traducir documentos confidenciales de la sucursal de Oriente Medio. El plazo era ajustado y, si no se entregaba el contrato, la empresa perdería millones. Lina, con un trapo en la mano, respiró hondo y decidió arriesgarse. Llamó a la puerta y dijo: «Lo siento, ¿puedo traducir?». Los hombres se miraron riendo con desdén. Uno de ellos comentó: «¿Tú otra vez? Ese no es trabajo de una señora de la limpieza». Pero el otro, más pragmático, respondió: «Que lo intente. No tenemos nada que perder». Lina se llevó los papeles a casa y se quedó despierta toda la noche. Tradujo línea por línea, revisando cada término técnico, cada expresión legal. Al amanecer tenía los ojos rojos, pero su trabajo era perfecto. Cuando entregó la traducción, el director quedó impresionado. La llamó a su oficina y delante de todos le dijo: «Has vuelto a salvar la empresa». Lina sonrió tímidamente sin saber qué decir. Pero antes de que pudiera cumplir su promesa de recompensa, la secretaria entró con un montón de documentos y una mirada venenosa. «Tenga cuidado, señor. Esta mujer es muy buena fingiendo. No tiene un título reconocido y sigue aprovechándose de las situaciones». El director dudó. La duda flotaba en el aire, y una vez más, el mérito de Lina fue devorado por la malicia de los demás. Salió de la habitación con lágrimas en los ojos y el corazón roto. Esa noche, Gabriel sufrió una convulsión. Lina corrió con él en brazos al hospital, gritando pidiendo ayuda. Los médicos lograron estabilizarlo, pero dijeron lo que más temía oír: «El tumor está progresando, hay que operarlo pronto». Lina se sentó en el pasillo, abrazando a su hijo dormido. Su cabello olía a jabón e inocencia, y fue allí, entre las paredes frías y el sonido lejano de las máquinas, que tomó una decisión. Vendería todo lo que tenía: su anillo de bodas, el pequeño apartamento que había heredado de sus padres, sus muebles, las pocas comodidades que le quedaban. Nada era más importante que salvar a Gabriel. Días después, uno de los ejecutivos de la empresa, un hombre arrogante conocido por aprovecharse de las debilidades ajenas, la llamó a su oficina. «He oído que necesitas dinero para la cirugía». Ella asintió con la mirada baja. «Puedo ayudar», dijo, «pero sabes que nada es gratis». Las palabras cayeron como veneno. Entendió lo que él quería,
y en ese instante el mundo pareció derrumbarse una vez más. Lina se fue con el corazón roto, llorando como nunca antes desde la muerte de Daniel. La humillación fue grande, pero el amor era aún mayor. Sabía que jamás vendería su dignidad, ni siquiera para salvar la vida de quien más amaba. Así que decidió luchar de otra manera. Creó una campaña en línea y grabó un video en varios idiomas para contar su historia. Habló con sinceridad, sin piedad, solo con la verdad. El video se hizo viral, no por la tragedia, sino por la fuerza que transmitía con sus ojos llenos de lágrimas y su valentía. Y, por primera vez, el mundo comenzó a escuchar la voz de Lina. Voz resonante y nuevos golpes. El video de Lina se publicó en una noche fría, mientras Gabriel dormía con la cabeza apoyada en su pecho. Hablaba despacio, con voz temblorosa, revelando su historia de dolor, la pérdida de su esposo, el embarazo inesperado, el duro trabajo de limpieza de la multinacional, las clases para niños desfavorecidos y el tumor de su hijo. Hablaba en árabe, inglés, francés y español, mezclando idiomas como si cada palabra fuera un puente hacia cualquiera que la escuchara. Al día siguiente, el teléfono empezó a sonar sin parar. Mensajes de solidaridad, solicitudes de donaciones, personas ofreciéndose a ayudar con la cirugía de Gabriel. Por primera vez, Lina sintió que el mundo podía ser justo, aunque solo fuera por un momento. Pero no todos estaban contentos. En la empresa, los magnates y la secretaria estaban furiosos. El video demostró que Lina no era solo la limpiadora invisible, tenía talento, coraje y, sobre todo, dignidad. El director, presionado por la repercusión internacional, intentó convertirla en una especie de portavoz de la empresa. «Recibirás un premio, pero tienes que firmar un contrato», le dijo. El contrato estaba lleno de cláusulas, muchas de ellas humillantes. No se hablaba de los verdaderos problemas de la empresa, ni de la humillación que había sufrido. Era como convertir su dolor en material publicitario. Lina sintió el peso de la decisión. Firmar significaría suficiente dinero para la cirugía de Gabriel, pero también sería como entregar su alma a los hombres que la habían humillado tantas veces. Ella se negó. Al mismo tiempo, al otro lado del país, una organización benéfica la contactó. Querían ayudarla de verdad, sin condiciones. Podía pagar la cirugía, la medicación, la atención médica. Gabriel por fin tendría una oportunidad. El problema era la logística. El tumor de Gabriel crecía rápidamente y cada día de retraso aumentaba el riesgo. Mientras organizaba los documentos y los exámenes, Lina continuaba con sus tareas de limpieza, con el cuerpo cansado, los ojos hinchados de tanto llorar y la cabeza llena de preocupaciones. La secretaria seguía acosándola, difundiendo rumores de que quería robar la atención y manipular a los magnates. A veces, los magnates la miraban de reojo, sonriendo, como si les divirtiera humillar a la mujer que le había ahorrado millones de dólares a la empresa. Lina aprendió a protegerse emocionalmente. Sus ojos reflejaban dolor, pero también determinación. Sabía que cada insulto era insignificante comparado con lo que estaba en juego, la vida de su hijo. Una tarde, mientras fregaba el suelo del pasillo principal, escuchó la noticia que lo cambiaría todo. La cirugía se programará para la próxima semana. El plan de rescate está confirmado, pero el tumor está en una posición delicada. No hay garantía de que salga ileso. Su mundo parecía girar a cámara lenta. Se arrodilló allí, sosteniendo el cubo, y rezó en silencio, pidiendo fuerza para afrontar lo que le deparara el futuro. Gabriel era todo lo que quedaba del amor que había perdido, y no podía fallar. Esa noche, al llegar a casa, se sentó junto a su hijo. Él durmió plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ella lo abrazó con fuerza y le susurró: «Mamá te protegerá, pase lo que pase, siempre».
Incluso con la ayuda de la caridad, Lina sabía que nada sería fácil. La recuperación sería larga, los costos posteriores serían altos y el dolor emocional no desaparecería. Pero hubo algo que descubrió en el camino: incluso frente a la humillación, la injusticia y el dolor, era capaz de luchar por el amor. Y el amor, pensó Lina, es la única fuerza capaz de sostener a alguien cuando todo lo demás se derrumba. Cirugía y esperanza frágil. El día de la cirugía llegó temprano. Lina despertó antes del amanecer, con los ojos enrojecidos por haber llorado toda la noche, pero con el corazón firme. Gabriel dormía en su regazo, abrazado al muñeco que había comprado en el mercado meses atrás. Lo miró a la cara y recordó la sonrisa de Daniel, imaginando cómo le habría gustado abrazar al hijo que nunca conoció. El hospital estaba tranquilo a esa hora. Las enfermeras preparaban el quirófano y el médico acudió a recibirla con una expresión seria, una mezcla de preocupación y profesionalismo. «El tumor está en una posición delicada», dijo. «Haremos todo lo posible, pero hay riesgos». Lina tragó saliva y asintió, apretando la mano de Gabriel con fuerza. «Haz lo que puedas. Necesita vivir». Cuando lo llevaron al quirófano, Lina se sentó en el pasillo, sentada en una silla dura, con los brazos cruzados, intentando mantener el control. Cada minuto parecía una eternidad. Pensó en todo lo que habían pasado: el matrimonio interrumpido, la vida solitaria, las noches trabajando hasta tarde, los insultos, la humillación laboral. Todo convergió en ese momento. Las horas transcurrieron lentamente, solo oía el zumbido distante de los monitores y los pasos apresurados del equipo médico. En su mente, repasó cada lección que les había enseñado a sus alumnos en línea, cada noche que había pasado estudiando idiomas, cada lágrima derramada por amor, y en cada recuerdo encontró fuerzas. Finalmente, el médico se fue. Su rostro estaba cansado, pero había una leve sonrisa de alivio. La cirugía fue un éxito, le extirparon el tumor, pero necesitará monitoreo constante y fisioterapia porque tiene secuelas leves. Lina cayó de rodillas, aferrándose al suelo como para absorber la vida de nuevo. Cuando finalmente vio a Gabriel despertar, sus ojos aún somnolientos y su voz débil: «Mamá», lloró, incapaz de hablar. Era una mezcla de dolor, alivio y agotamiento. En los días siguientes, Lina descubrió que su recuperación sería lenta. Gabriel necesitaba cuidados intensivos, medicamentos costosos y consultas constantes. E incluso con la ayuda de la caridad, seguía luchando por encontrar el equilibrio. El trabajo de limpieza en la empresa continuaba, silencioso e invisible. La secretaria seguía humillándola, y los magnates la observaban indiferentes, pero a Lina ya no le importaba. La recompensa material era pequeña comparada con lo que realmente importaba. Ahora sabía que su vida no sería reconocida públicamente, pero algo más grande la sostenía: el amor que salvó a su hijo. Por las noches, seguía dando clases en línea. Cada estudiante era una pequeña fuente de esperanza. Cada mensaje de gratitud le recordaba que su fuerza no residía solo en la supervivencia, sino en la capacidad de ayudar a los demás, incluso cuando su propia vida era difícil. Aún así, el dolor persistía. Extrañaba a Daniel, sentía rabia por la injusticia, sentía la frustración de haber sido ignorada tantas veces. Pero cada vez que miraba a Gabriel, su pecho se llenaba de algo que ningún insulto ni derrota podía borrar. En silencio, Lina se prometió a sí misma: «Nada, ninguna humillación ni obstáculo me impedirá protegerte, ni el mundo, ni las personas, ni la vida». Y así, entre lágrimas y trabajo, esperanza y dolor,
Lina descubrió algo esencial. La vida no se trata solo de victorias, sino de la fuerza silenciosa de quienes no se rinden, incluso cuando todo parece perdido. Sobreviviendo a la vida cotidiana. Los días posteriores a la cirugía no trajeron un alivio completo. Gabriel estaba vivo, pero frágil. Cada movimiento necesitaba ser monitoreado. Cada palabra, cada gesto, cada risa, estaba acompañada por el miedo a una recaída. Lina pasaba las mañanas en la empresa, limpiando pasillos y habitaciones, con el corazón latiendo con fuerza con cada notificación en su teléfono. Mensajes del equipo médico, pruebas, recordatorios de medicamentos. Sus manos, entumecidas por el trabajo diario, temblaban de cansancio, pero nunca de desesperación, o mejor dicho, intentaba disimularlo. Por la noche, al regresar a casa, encontró a Gabriel sentado a la mesa de la cocina, intentando estudiar, incluso con las secuelas de la cirugía. «Mamá, ¿recuerdas las clases de inglés que me diste?» «Sí, lo recuerdo, mi amor. Practiquemos un poco». Lina sonrió ocultando las lágrimas. Sabía que su hijo necesitaba todo su cuerpo, mente, cuerpo y corazón, y no podía permitirse flaquear. Sin embargo, el trabajo en la empresa seguía siendo cruel. La secretaria seguía burlándose de ella, intentando minar su confianza de otras maneras. «Deberías estar agradecida de seguir teniendo trabajo aquí, ¿no crees?» Lina respiró hondo y siguió limpiando, escuchando insultos que le dolían más el alma que las manos. Pero hubo momentos de pequeñas victorias. Algunos ejecutivos empezaron a notar su inteligencia, su paciencia, y elogiaron discretamente su talento. Nada público, nada que cambiara la realidad de la humillación diaria, sino señales de que Lina, incluso invisible, estaba dejando huella. En medio de todo este caos, Lina continuó dando clases en línea. Conectó con jóvenes desfavorecidos, compartiendo conocimientos que nunca imaginó poder enseñar con tanto amor. Cada sonrisa de gratitud, cada mensaje de progreso era combustible para su lucha. Una tarde, Gabriel tuvo fiebre alta. Lina lo llevó de urgencia al hospital, cansada, agotada, pero sin pensar en sí misma. Mientras esperaba el diagnóstico, se sentó en el pasillo, observando a madres y padres que, como ella, cargaban con el peso del mundo en silencio. Fue allí donde comprendió que el sufrimiento no es solo personal, sino colectivo, y que, incluso en el peor de los casos, el amor es lo único que hace soportable el dolor. Las noches eran interminables. Revisó las pruebas, calculó costos, habló con médicos, mientras Gabriel dormía en su regazo o se aferraba a ella como un ancla en medio de la tormenta. Y cada vez que cerraba los ojos, sentía a Daniel a su lado, o al menos lo imaginaba, como si guiara su fuerza. Hubo momentos de desesperación, por supuesto, momentos en los que se preguntó si valía la pena continuar. Pero solo tenía que ver la tímida sonrisa de Gabriel, oír su risa, y el mundo volvió a tener sentido. Lina aprendió que la vida no perdona ni espera, que no hay héroes gloriosos. Hay gente común que se enfrenta a lo imposible cada día. Descubrió que la fuerza no reside en ser reconocida, sino en perseverar, incluso cuando nadie la ve. Y así, entre la limpieza, las clases en línea, las citas médicas y las noches de insomnio, Lina continuó, en silencio, sufriendo, pero firme.